Hola a todos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que creo que nos va a tocar a muchos, una historia que, aunque parezca sacada de una telenovela, tiene una verdad profunda sobre cómo la falta de comunicación, esa que nos carcome por dentro cuando no decimos lo que realmente queremos, puede llegar a enfermarnos. Sí, han oído bien, enfermarnos. Y para ello vamos a traer a colación una figura que ustedes conocen muy bien, y que a menudo se presta a este tipo de reflexiones, Demet Özdemir. ¿Listos para desentrañar este misterio y aprender algo valioso? Si aún no son parte de esta comunidad increíble, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos. ¡Vamos allá! A veces la vida nos pone en situaciones donde las palabras se quedan atrapadas en nuestra garganta. Ya sea por miedo al conflicto, por intentar ser complacientes, o simplemente porque no encontramos la forma correcta de expresar lo que sentimos, optamos por el silencio. Y ese silencio, amigos míos, puede ser más ruidoso y dañino de lo que imaginamos. Piensen en ello, cuántas veces hemos sentido esa opresión en el pecho, esa inquietud constante, ese malestar general que no sabemos de dónde viene. A menudo la raíz está precisamente ahí, en esas cosas que queríamos decir pero no dijimos, en esas necesidades que no comunicamos, en esos límites que no establecimos. Y es aquí donde entra Demet Özdemir. Sé que muchos la conocen por su talento en pantalla, por su carisma, por esas historias que nos atrapan. Pero más allá de los personajes que interpreta, hay una persona real, con sus propias batallas, sus propias experiencias. Y en la vida de cualquier persona, y especialmente de figuras públicas que están constantemente expuestas, la presión de no poder expresar libremente lo que uno siente puede tener un impacto significativo. Imaginen por un momento ser una figura tan observada, donde cada palabra, cada gesto, es analizado. Si a eso le sumamos la dificultad intrínseca de poder decir, esto no me gusta, esto me hace sentir mal, yo necesito esto, se crea un caldo de cultivo para el estrés y la frustración. La frase que nos trae hoy es un tanto enigmática: Demet Özdemir no decir lo que quería la enfermaba. ¿Qué significa esto exactamente? No se trata de una enfermedad física diagnosticada en el sentido tradicional, sino más bien de una manifestación de cómo el no expresar nuestras verdaderas necesidades y deseos puede generar un desgaste emocional y psicológico que a la larga puede traducirse en malestares físicos o una sensación general de decaimiento. Es la psicosomática en su máxima expresión, esa conexión intrínseca entre mente y cuerpo. Pensemos en las situaciones cotidianas donde esto ocurre. Quizás en una relación de pareja, donde uno no se atreve a expresar su descontento por miedo a una discusión, y va acumulando resentimientos. O en el trabajo donde un empleado no dice que se siente sobrecargado, y termina agotado y desmotivado. O incluso en la familia, donde hay expectativas no dichas que generan presión y culpa. En todos estos casos, la falta de comunicación asertiva, de decir lo que quería, o lo que necesitaba, crea una carga interna que nos va minando. Para una figura como Demet Özdemir, esto podría manifestarse de muchas maneras. Quizás en la presión por cumplir con ciertos estándares, en la dificultad de negarse a proyectos que no le ilusionan del todo, o en la constante necesidad de mantener una imagen pública que no siempre se alinea con su sentir interno. Cuando uno tiene que navegar en un océano de opiniones y expectativas, el simple acto de decir, esto no es para mí, o así no me siento bien, se vuelve un desafío monumental. Y cuando ese desafío se convierte en una constante, el cuerpo y la mente empiezan a pasar factura. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad de no decir lo que queremos? Puede ser a través de la ansiedad, del insomnio, de dolores de cabeza recurrentes, de problemas digestivos, o de una fatiga persistente que no se alivia con el descanso. Es como si el cuerpo estuviera gritando lo que la boca no puede expresar. Es una señal de alarma, un llamado a la acción para que revisemos nuestras prioridades, nuestros límites y, sobre todo, nuestra capacidad de comunicarnos de forma honesta y saludable. La clave aquí es la comunicación asertiva. No se trata de ser agresivos, ni de decir todo lo que pensamos sin filtro, sino de aprender a expresar nuestras necesidades y sentimientos de manera clara, respetuosa y directa. Implica reconocer que tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, a decir no cuando es necesario, y a establecer límites que protejan nuestro bienestar. Para Demet Özdemir, como para cualquier persona, desarrollar estas habilidades comunicativas es fundamental para evitar que esa tensión interna se
Hierta en un problema mayor. Imaginen si en lugar de reprimir lo que sentía, hubiera tenido la libertad y las herramientas para decir, miren, esta situación me está afectando de esta manera, y necesito que lo entendamos. Probablemente el desgaste sería menor, la sensación de agobio se disiparía más rápido y el bienestar general se vería fortalecido. Es un recordatorio de que nuestro bienestar emocional y psicológico es tan importante como nuestra salud física, y que ambas están intrínsecamente ligadas. El mundo del espectáculo, por su propia naturaleza, a menudo exige una cierta fachada, una imagen pulida. Pero detrás de esa imagen, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Y la vulnerabilidad, cuando se gestiona de forma saludable, puede ser una fortaleza. Significa ser honesto consigo mismo y con los demás. Significa permitirse sentir y expresar. Quizás esta historia de Demet Özdemir, aunque sea una interpretación o una extrapolación, nos sirva como un espejo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos optado por callar para evitar un problema, para no decepcionar, para no crear conflicto? Y luego nos encontramos sintiéndonos mal, sin saber bien por qué. Ese no decir lo que queríamos se queda ahí, acumulándose como un peso invisible. La psicosomática es un campo fascinante que nos demuestra cómo nuestras emociones pueden tener un impacto directo en nuestro cuerpo. El estrés crónico, la ansiedad, la depresión, todas estas condiciones emocionales pueden manifestarse a través de síntomas físicos. Y la raíz, a menudo, está en la incapacidad de procesar y expresar nuestras experiencias internas de manera saludable. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto nos suceda? El primer paso es la autoconciencia. Darnos cuenta de cuando estamos reprimiendo algo, cuando estamos sacrificando nuestras propias necesidades por las de otros, cuando estamos sintiendo esa incomodidad interna. El segundo paso es aprender a identificar y nombrar nuestras emociones. Ponerle nombre a lo que sentimos es el primer paso para poder gestionarlo. Y el tercer paso, el más crucial, es la práctica de la comunicación asertiva. Esto implica mucho trabajo personal. A veces necesitamos ayuda externa, como terapia, para aprender a desglosar esas barreras comunicativas. Pero incluso pequeños cambios en nuestro día a día pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, empezar por decir no a peticiones pequeñas que nos sobrecargan, o expresar un desacuerdo de forma respetuosa en una conversación casual. Cada pequeño acto de validación de nuestras propias necesidades es una victoria. Para Demet Özdemir, esto podría significar tener un círculo de confianza sólido, personas a las que pueda recurrir para expresar sus verdaderos sentimientos sin temor a ser juzgada. O quizás trabajar con coaches o terapeutas que la ayuden a navegar las presiones de su profesión. Lo importante es que, como cualquier ser humano, tiene derecho a su propio espacio emocional y a la libertad de expresarlo. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda: ¿cómo podemos crear entornos, tanto personales como profesionales, donde la comunicación honesta y la expresión de las propias necesidades sean valoradas y fomentadas? ¿Cómo podemos hacer que decir, esto no me sienta bien, sea visto como una fortaleza, como un acto de autoprotección, y no como un signo de debilidad o egoísmo? La sociedad, en general, a veces nos enseña a ser complacientes, a adaptarnos, a no causar problemas. Pero esa adaptación constante, cuando va en detrimento de nuestro propio bienestar, es insostenible. A la larga, nos pasará factura. Y cuando la factura llega en forma de malestar físico o emocional, es señal de que algo no hemos estado haciendo bien, o que algo no hemos estado diciendo. Piensen en la energía que gastamos en reprimir nuestras verdaderas emociones, en mantener una fachada, en decir sí cuando nuestro cuerpo grita no. Esa energía, si la liberáramos para expresar lo que necesitamos, podría ser utilizada para nuestro propio crecimiento, para nuestra sanación, para construir relaciones más auténticas. Así que, volviendo a la enigmática frase, Demet Özdemir, no decir lo que quería la enfermaba. Podemos interpretarlo como una metáfora poderosa sobre las consecuencias de la represión emocional y comunicacional. Es un recordatorio de que nuestras necesidades son válidas, que nuestra voz importa, y que el acto de expresarnos libremente es, en sí mismo, un acto de autocuidado, una forma de protegernos de esas enfermedades silenciosas que la falta de comunicación puede generar. Y lo más importante es que esta lección no es solo para figuras públicas. Es para cada uno de nosotros. Todos hemos estado en esa situación en la que las palabras se atragantan. Todos hemos sentido esa presión interna.
Y todos podemos aprender a gestionar mejor nuestras emociones y a comunicarnos de forma más efectiva. Entonces, ¿qué se llevan de esta conversación? Que la comunicación es una herramienta vital para nuestra salud. Que decir lo que queríamos no es egoísmo, sino necesidad. Que nuestro cuerpo y nuestra mente están intrínsecamente conectados, y que ignorar las señales de uno puede afectar al otro. Y que, como de Method de Mir, todos merecemos el espacio y la libertad para expresar quiénes somos y lo que necesitamos. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya sido útil, les haya hecho pensar y, sobre todo, les haya animado a prestar más atención a su propia voz interior y a la forma en que se comunican. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han sentido identificados con esta situación? ¿Han experimentado alguna vez que no decir lo que querían les ha afectado de alguna manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden regalarme ese pulgar hacia arriba, me ayuda muchísimo. Compártanlo con esas personas a las que creen que les podría ser útil. Y si aún no lo han hecho, les repito, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas charlas. Nos vemos muy pronto. Un abrazo gigante para todos.